Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien y espero que hayan tenido una excelente semana de vacaciones, de receso, en la cual, si bien las posibilidades no son muchas debido a este estado de emergencia en el que nos encontramos, este estado de cuarentena, sí es un buen tiempo para, de alguna manera, relajarse, dejar de lado por un tiempo las obligaciones académicas y poder disfrutar. El día de hoy comenzamos con una nueva unidad, que es la unidad 4, que corresponde al género lírico. Vamos a ver el día de hoy algunas características y algunos elementos que componen este género. El día de hoy básicamente aprenderás a reconocer las características y los elementos del género lírico. Para comenzar con la clase y para comenzar con la unidad en general, lo más apropiado es que vamos directamente a un texto, a un texto lírico, a un poema propiamente tal. De aquí vamos a poder ir conociendo toda la teoría, vamos a poder ir interpretando. Así que comencemos con esto. Este poema se llama Carbón y es del poeta chileno Gonzalo Rojas. Se los voy a leer, se los voy a recitar. Ustedes pueden ir siguiéndome eh, por medio de la lectura. Dice así: veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir mi levo en dos mitades de fragancia. Lo escucho, lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces, cuando el viento y la lluvia me mecían. Lo siento como una arteria más entre mis sienes y mi almohada. Es él, está lloviendo, es él. Mi padre viene mojado, es un olor a caballo mojado. Es Juan Antonio Rojas sobre un caballo atravesando un río. No hay novedad. La noche torrencial se derrumba como una mina inundada y un rayo la estremece. Madre, va a llegar. Abramos el portón. Dame salud. Yo quiero recibirlo. Antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino para que se reponga y me estreche en un beso y me clave las púas de su barba. Ahí viene el hombre, ahí viene, embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso contra la explotación, muerto de hambre, allí viene debajo de su poncho de Castilla. Ah, minero inmortal, esta es tu casa de roble que tú mismo construiste. Adelante, te he venido a esperar, yo soy el séptimo de tus hijos. No importa que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años, que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto, porque tú y ella estáis multiplicados. No importa que la noche nos haya sido negra por igual a los dos. Pasa, no estés ahí, mirándome sin verme debajo de la lluvia. Como les decía antes de comenzar, este poema nos va a servir para ir identificando ciertos aspectos, ciertas características y ciertos elementos que son propios de este género. Pero pues, más allá de eso también es una rica fuente de sentido, de ir, eh, digamos, tratando de sensibilizar de alguna manera en base a lo que expresa este poeta en este poema. Vamos a continuar. Respecto al poema que acabamos de leer, que acabo de leerles, en primer lugar, me gustaría saber que ustedes reflexionaran, o sea, no hay una comunicación directa, pero a mí me gustaría que pensaran qué les pareció el poema a ustedes, porque lo reflexionen para ustedes, les hizo sentir algo, fue algo tedioso, o si en sí el poema sí logró captar en cierta manera, pudieron entender o pudieron sentir lo que estaba tratando de proyectar este poema. Espero que haya sido así. Es un poema bastante emotivo eh, y todo lo que tiene relación con figuras paternas, maternas, siempre son bastante especiales para la gente porque es algo que nos toca a todos. Eh, Algunas preguntas para reflexionar sobre este poema. ¿Qué sabes sobre las condiciones en las que trabajaban los mineros del carbón en el sur de Chile? Y específicamente en la primera mitad del siglo pasado.
conocen algo al respecto. ¿Has leído otro texto literario que aborde este tema? Piensen, por ejemplo, en alguna novela, en algún cuento. Generalmente son más extendidas, por ejemplo, las lecturas de Baldomero Lillo, por ejemplo, respecto a este tema, que es las condiciones de los mineros del carbón en el sur, sobre todo el tema de la explotación, los accidentes y todos los problemas que tenían en su vida laboral. ¿Qué crees que debes saber? Y esta pregunta es para que ustedes la reflexionen y para que avancemos en esta clase. ¿Qué crees que debes saber para comprender y apreciar mejor este poema? Ahora a partir de ahora vamos a ir viendo algunas estrategias, vamos a ir viendo los elementos y las características para poder tener una mejor comprensión de un poema. En primer lugar vamos a partir con algunas características generales del género lírico. En primer lugar, su nombre, su origen proviene de la palabra, lira, que básicamente era un instrumento de la antigua Grecia, una especie de arpa, algo similar. Básicamente las primeras recitaciones de textos poéticos se hacían al son, al ritmo de fondo de este instrumento. Con respecto a su función, la función del lenguaje que predomina en un texto lírico, en un poema, en alguna otra composición de este tipo, es la función expresiva. ¿Por qué? Porque básicamente lo que predomina en este género es la expresión subjetiva, de subjetividad, de emociones, de interioridad de quien la escribe. Ahí se vuelcan una serie de emociones, sentimientos, pensamientos que son expresados mediante estos textos. Aquí, como ya les decía, se presenta la interioridad del poeta y para llevar a cabo esto se utiliza generalmente un lenguaje connotativo. ¿Qué quiere decir con esto? Recuerden cuando vimos en clases de eh, la publicidad, cuando hablábamos de la diferencia entre lenguaje connotativo y denotativo. En primer lugar teníamos el lenguaje denotativo, que era básicamente el tipo de definición que uno puede encontrar en un diccionario, y por otro lado teníamos el lenguaje connotativo, que básicamente es aquel que está sujeto a múltiples interpretaciones, ¿verdad? Que se pueden interpretar de distintas maneras fuera de su sentido convencional y que podría ser el más directo y el que podríamos encontrar en un diccionario. Continuemos. Ahora me gustaría yo pensar en lo siguiente. ¿En qué otra expresión artística podemos encontrar estas mismas características? La función expresiva, la expresión de sentimientos, de sensaciones, emociones y pensamientos, el uso de lenguaje figurado, es decir, de lenguaje connotativo, el uso de figuras retóricas, composiciones escritas en verso. ¿En qué otra expresión artística? ¿En qué otro tipo de arte? Básicamente, y aquí a partir de estas imágenes yo creo que ya deben estar dándose cuenta específicamente de qué estoy hablando. Por supuesto que hablo de la música, de las canciones. Las canciones comparten estas mismas características, obviamente acompañadas del todo el componente rítmico y armónico, pero que en sí, por medio de sus letras, sí encontramos versos, estrofas, coros y expresión de sentimientos de manera pura. Incluso para ir más allá, abajo a su derecha podrán encontrar una fotografía de Bob Dylan, que en el año 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, producto de su obra, de su carrera musical. De hecho, por el poder expresivo que tienen sus letras, del poder de evocar imágenes, de generar un lenguaje poético, él recibió el máximo galardón de literatura que hay a nivel mundial. Continuemos. Otra de las particularidades del género lírico es su relación comunicativa, que se da también a nivel de toda la literatura, pero aquí vamos a ver esto a nivel del género lírico.
Siempre tenemos que tomar en cuenta que en una relación comunicativa literaria siempre hay un plano de la realidad y por otro lado tenemos un plano de la ficción, como lo podrán ver en el cuadro que está a su izquierda. En el plano de la realidad va a entrar todo aquello que es propio de nuestra realidad. Tenemos por un lado en esta situación comunicativa un emisor que es el autor y por otro lado tenemos un receptor que es el lector. Estas son las entidades reales del mundo real. Hay una persona propiamente tal, como en el caso del poema que les acabo de leer, que era de Gonzalo Rojas, es el autor. Y el lector somos nosotros que hemos leído este texto. Pero dentro del plano de la ficción, dentro del plano del texto propiamente tal, encontramos una serie de elementos que es de lo que vamos a hablar ahora. Tenemos elementos como el hablante lírico, el poema propiamente tal, tenemos un receptor ideal que es parte de esta ficción y otros elementos como las actitudes líricas, las figuras literarias, la métrica y otros elementos que vamos a ver en esta clase. Continuemos. Para comenzar a ver estos elementos del género lírico, vamos a volver al texto que leímos al principio de la clase. En primer lugar, tenemos que preguntarnos lo siguiente: si estamos leyendo este poema, sí tenemos que entender que hay un emisor, ¿verdad? Hay alguien que nos está hablando, alguien dice: veo un río veloz brillar como un cuchillo a partir de mi levo en dos mitades de fragancia. Alguien está hablándonos, alguien, o no necesariamente a nosotros, pero sí estamos leyendo a alguien que está expresando algo. Y aquí entra la disyuntiva de lo que decíamos en la diapositiva anterior. Hay un autor real que es parte del mundo real, pero hay una voz que nos habla dentro del poema. Y esta voz, que es una voz o un cerecho de lenguaje que cumple básicamente una función de ordenar el mundo poético, es lo que nosotros le denominamos hablante lírico. Expresa los sentimientos, describe las situaciones en el caso de que haya una actitud donde narra algunas cosas que puede suceder dentro de un poema. Eh, Todo lo que se expresa lo expresa una voz, que como ya les decía, y voy a ser majadero con esto, y esto no puede faltar en sus cuadernos, ojo con esto, el autor real, material del mundo real, no es el mismo que el hablante lírico. Y ojo, si en una prueba se les pregunta por el hablante lírico, tienen que identificar de acuerdo a las características de lo que expresa quién es el hablante lírico y no de acuerdo al nombre del autor. Eso estaría incorrecto. Si bien muchas veces puede coincidir las características biográficas entre el hablante lírico y el autor, no son la misma entidad, no son lo mismo. El hablante lírico es parte de la ficción. Aquí lo podemos encontrar de manera explícita. Dice: veo un río brillar como un cuchillo a partir mi Lebu. Ojo, Lebu es una, por si no lo sabían, es una comuna donde él nació. Esto es parte de la biografía de Gonzalo Rojas. Lebu es el lugar de nacimiento en la región del Biobío. Lo escucho, lo huelo, está hablando de sí, de lo que siente. Por lo tanto, podemos identificar ahí que hay explícitamente una voz que está hablando. Lo recorro como un beso de niño, como entonces. Es él, está lloviendo, es él. Mi padre viene mojado. Y ahí podemos identificar que básicamente el hablante lírico le está hablando a su padre. Es el hijo de este personaje del cual se está hablando. Eh, es una olor a, en un, es un olor a caballo mojado, es Juan Antonio Rojas. Y ahí hay otro tema complejo, porque como les decía, el hablante lírico no es lo mismo que el autor, si bien en muchos casos puede coincidir aspectos biográficos. Aquí dice que es Juan Antonio Rojas y efectivamente Juan Antonio Rojas fue el padre de Gonzalo Rojas. Por lo tanto, el escritor se basó en su vida para escribir este poema. Sin embargo, el hablante lírico sigue siendo una entidad propiamente del texto, propio de la ficción.
Vamos a continuar con los otros elementos. Los demás elementos son los siguientes. El primero de estos es el objeto lírico. Básicamente, si tenemos en primer lugar un hablante lírico que está expresando sentimientos, tenemos que entender que esos sentimientos son provocados por algo. Aquel, aquel objeto, persona, animal, lugar, situación, recuerdo, eh, hecho histórico que provoca los sentimientos del hablante lírico es el objeto lírico. Eso es lo que se denomina objeto lírico. Y en este caso, leyendo el texto, nosotros podíamos encontrar esto que le habla dice, ahí viene el hombre, ahí viene embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso contra la explotación, muerto de hambre, allí viene debajo de su poncho de Castilla. Ah, minero inmortal, soy yo el séptimo de tus hijos. A partir de esas palabras podemos darnos cuenta de que el hablante lírico era el hijo que le escribía al padre y básicamente quien provocaba el estado anímico era el recuerdo del padre. Básicamente es el padre quien genera este sentimiento en este hablante lírico. Otro de los elementos del género lírico y que ahí vamos a tener que ver la diferencia entre el objeto y el motivo lírico. El motivo lírico es un poco más complejo de comprender porque básicamente es como el tema que se presenta, un conjunto de situaciones, ideas o emociones que despiertan la sensibilidad del poeta, de quien escribe un poema. Básicamente, acá en este poema lo que podemos encontrar que lo que se desarrolla y que podemos encontrar por medio de marcas textuales, como dice, no importa que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años, que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto, porque tú y ella están multiplicados. Pasa, no estés ahí mirándome, sin verme, debajo de la lluvia. Podemos entender que básicamente eh, este hablante lírico está añorando nuevamente la figura de este padre. Por lo tanto, el motivo lírico sería la añoranza o la nostalgia por la presencia de este padre. Y por último, dentro de estos elementos del género lírico, encontramos el temple de ánimo. ¿Qué es el temple de ánimo? Básicamente es el estado anímico, cómo se siente, lo que está expresando, si está sintiendo rabia, dolor, pena, angustia, nostalgia, desamor, aquello es el temple de ánimo. Y en este caso, tal como lo decíamos, lo que se presenta primordialmente acá es un sentimiento de nostalgia, se siente nostálgico el hablante lírico respecto a la presencia o la ausencia de su padre principalmente. Y ojo, tomar nota de esto por favor, porque eh, todo esto posteriormente tendremos que vamos a seguir con análisis en cada clase con los otros elementos que se vayan incorporando y eh, tienen que tener ojo para después cuando llegue el momento de las pruebas poder identificar específicamente. Continuemos. Bueno, el día de hoy, para hacer un breve resumen, el día de hoy aprendiste a eh, reconocer características del género lírico. Recuerden que la palabra lira provenía de un instrumento musical de cuerda utilizado en la antigua Grecia. Conociste que básicamente en un género lírico se expresa la interioridad del poeta, su subjetividad, por medio de un lenguaje connotativo, es decir, un lenguaje figurado que está abierto a múltiples interpretaciones y que en este género básicamente se predomina la función expresiva del lenguaje, se expresan sentimientos. Y vimos cuatro elementos básicos que son el hablante, el objeto,
el motivo y el temple de ánimo. El hablante era aquella voz que ordenaba el mundo poético. El objeto lírico es el ser, lugar, circunstancia, animal, plato de comida que eh, genera los sentimientos en el hablante. El motivo lírico era aquel tema que se presentaba sobre el cual hablaba el poema, y el temple de ánimo básicamente es el estado anímico del poema. Eso ha sido la clase de hoy. Vamos a continuar viendo más elementos, actitudes líricas, figuras literarias, y todo eso lo vamos a ir viendo en textos y vamos a continuar avanzando. Espero que tengan una excelente tarde, un excelente día, y nos veremos en la próxima clase.